Muy buenas tardes, reciban un fraternal saludo del equipo de trabajo del Instituto de Salud Incluyente. Mi nombre es Zuly Hernández y estamos muy contentos de poder conversar con ustedes de un atributo esencial de las redes y clave para la transformación de los sistemas de salud, como lo es el ordenamiento territorial. Para ello he preparado una presentación que intenta reflejar la experiencia que tiene el instituto, el cual se ha dedicado a investigación, formación e intervenciones innovadoras en los campos de la política y sistemas de salud, modelos de atención, sistemas de información, interculturalidad, género y ambiente. El equipo de investigación tiene una experiencia de más de 20 años a partir del diseño, validación e implementación de modelos de salud. Dicha experiencia ha apuntado a la incidencia en política pública a través de procesos de transferencia tecnológica a equipos del ministerio. Sus principios y valores parten de considerar la salud como un derecho humano, así como de un fuerte compromiso con la justicia social. Como ustedes saben, en 2007 la OPS emitió un documento de posición sobre la renovación de la atención primaria de salud en las Américas. A partir de ella, se formularon otras estrategias, entre las que destaca redes integradas de servicios de salud. Esta estrategia, aunada a la experiencia histórica del modelo incluyente de salud, ha servido de base para la reconceptualización de redes que desde el instituto estamos trabajando. La reconceptualización de las redes de atención parte de una serie de perspectivas y atributos y de una concepción diferente del proceso de salud-enfermedad, que se constituye en principios o valores para el diseño, planificación y desarrollo de redes de atención en salud. A razón de ello, he preparado la presentación con los siguientes puntos. Voy a hablar brevemente de la reconceptualización de las redes de atención en salud, perspectivas, atributos, la multiconcepción incluyente del proceso de salud-enfermedad, la estructura organizativa de la red de atención en salud institucional y su ordenamiento territorial, el ordenamiento de las redes de atención en salud, criterios de reestructuración. Como en toda Latinoamérica, en Guatemala, estamos frente a un proceso de transición demográfica, complejización epidemiológica, sistemas de salud segmentados y fragmentados, bajo gasto público en salud. Del total del gasto en salud, más del 60% del gasto es privado, ausencia de servicios públicos para más del 50% de la población, no existe una política de largo plazo y en consecuencia no hay una planificación sanitaria de corto, mediano y largo plazo. Se tienen carencia de enfoques de género y de pertinencia intercultural en el desarrollo conceptual, metodológico y práctico de la atención. Se tiene imposibilidad de ejercer liderazgo dentro del sector salud y la intersectorialidad, débil participación social y poco desarrollo de la ciudadanía. Partiendo de ello, el instituto ha propuesto una reconceptualización de las redes de atención en salud que parte de una serie de perspectivas y atributos y de una concepción diferente del proceso de salud-enfermedad, que se constituye en principios o valores para el diseño, planificación, implementación y desarrollo de las redes de atención. El Instituto de Salud Incluyente ha tenido la experiencia de concretar esas perspectivas y esos atributos, y es por donde voy a iniciar la explicación del proceso de ordenamiento. Voy a partir de la forma como se define el concepto de salud-enfermedad resulta sustancial para potenciar el trabajo en redes de atención, debido a que según la amplitud o límites que se tengan respecto a este concepto de salud-enfermedad, así será la visión que se tenga de las acciones y posibilidades de articulación de la institucionalidad pública de salud con los diferentes actores del sistema de salud. Aunque hoy día se reconoce la importancia de lo social, lo político, lo económico y lo cultural en el proceso de salud-enfermedad, en las prácticas institucionales de atención, la concepción biomédica es la que continúa dominando y restringiendo las posibilidades de intervenciones sanitarias e integrales e incluyentes. La forma como se propone resolver esta situación conceptual es a partir de explicitar la necesidad de mantener desde una perspectiva de salud pública basada en derechos y para fortalecer las redes de atención en salud, la consideración que en realidad lo que existe son diversos paradigmas de salud
como podemos ver en la diapositiva, que determinan concepciones, prácticas, desarrollos tecnológicos, formas de organización, de normatividad y de orden social vinculadas a la salud y enfermedad. En la práctica, ya a nivel de los individuos, las familias y las comunidades, este conjunto de paradigmas que vemos en la diapositiva son complementarios y en lugar de descartarse a unos u otros, todos ellos se pueden alcanzar y alcanzan a hacer sinergia para la resolución de los problemas de salud de la población, el famoso el todo sirve. Además de la multiconcepción incluyente del proceso salud-enfermedad, desde el instituto planteamos la importancia que para la construcción de una red de atención en salud es necesario que se tenga como punto de partida esa concepción de salud presentada, pero además se hace necesaria la definición y delimitación previa de cuáles son los hilos conductores que marcan el camino para la construcción de la propuesta. Consecuentemente con ello, el diseño gerencial y operativo de esas redes debe dar cuenta de 4 perspectivas que son desde lo que plantea el modelo incluyente de salud y ahora con su reconceptualización de redes de atención de salud y redes de atención institucionales de salud, que son las 4 perspectivas que se muestran en la diapositiva: la pertinencia intercultural, la armonía con la madre naturaleza, equidad de género y derecho humano a la salud, y 13 atributos. Los 13 atributos que se plantean desde esta reconceptualización de la atención integrada e integral, la pertinencia intercultural, la equidad, la participación social e intersectorialidad, la equidad de género, el acceso y cobertura, eficacia y eficiencia, calidad, densidad tecnológica, satisfacción, sostenibilidad financiera, transparencia, ambiente y madre naturaleza. Pero esas perspectivas y atributos deben ser concretadas en la realidad, o sea, no ser parte del discurso, sino deben concretarse. Y 2 elementos claves también del proceso de redes de atención en salud son la continuidad y la longitudinalidad. La continuidad, entendida como la capacidad de la red de poder acompañar a las personas, familias y comunidades. Y esa continuidad, estamos claros, que requiere de un proceso de adscripción poblacional y de un sistema de información que nos permita tener un código individual y familiar, además de la longitudinalidad, que requiere la relación interpersonal de larga duración entre las personas, familias y comunidades con el personal sanitario. Entonces, los modelos y redes de atención en salud, para los modelos y redes de atención en salud son fundamentales las perspectivas que mencioné en las diapositivas anteriores, los 13 atributos que también enumeré, y esa multiconcepción de la salud. Además, tener presente la complejidad, la transdisciplinaridad y la reproducción social, que son parte del marco conceptual que se tiene que tener de referencia para realmente comprender esa dinámica en la cual se va a sentar los modelos y las redes de atención en salud. El modelo de atención en salud en el marco de redes de atención se constituye como la articulación, coordinación, integración y transacciones entre el conjunto de conocimientos, prácticas, técnicas y formas de organización de la atención integral e incluyente a los problemas y necesidades de salud, desde los diferentes actores y paradigmas del sector o sistema de salud, que desarrolla atenciones de promoción, prevención, rehabilitación, curación y cuidados paliativos y niveles individuales, familiares y comunitarios. Requiere de la acción rectora de la institucionalidad pública para garantizar el acceso público y el derecho humano a la salud. Entonces, se entiende por la red de atención en salud a la articulación o coordinación del conjunto de modelos de atención familiares, comunitarios, incluidos los ancestrales y populares, las organizaciones e instituciones públicas, privadas, no lucrativas y lucrativas, que con diferentes fines tienen un rol relevante dentro del sistema de salud y que deben hacer sinergia y complementarse para el logro del derecho humano a la salud. Las redes de atención en salud y sus diferentes componentes hasta ahora descritos requieren de un modelo de gestión diseñado específicamente para responder a esas necesidades de la red y cumplir
su misión de otorgar una atención integral e incluyente para la población. Esta atención abarca tanto el proceso mismo de atención integral e incluyente para la población, pero esta atención además debe incluir vigilancia en salud integral e incluyente, además de regulación, control y vigilancia sanitaria. Entendido ese modelo de gestión como la forma como se organizan y combinan los recursos de la red de atención en salud con el propósito de cumplir las políticas, objetivos y regulaciones de una atención integral e incluyente. Desde el Instituto de Salud Incluyente se tiene propuesto un modelo de gestión general y macroprocesos de las redes de atención en salud que consideramos que es a través de este modelo que realmente se va a responder a esas necesidades de la red y a cumplir con la misión de atenciones integrales e incluyentes para la población. No me voy a detener en este tema, a razón que nuestro tema central es cómo esa estructura organizativa de la red de atención en salud institucional y su ordenamiento territorial permite el que se ponga a operar un modelo de atención, un modelo de redes. El modelo y las redes de atención deben garantizar el acceso universal para toda la población. Por ello, un aspecto determinante es la forma como se estructura y organiza la red de atención a partir de un ordenamiento territorial que asegure dicho acceso. El diseño de la atención en salud incide en la forma en cómo se define finalmente la estructura organizacional de una red en un territorio específico, dado que la definición operativa del trabajo de atención individual, familiar y comunitaria establece las necesidades específicas para el acceso de los equipos a las comunidades. Se debe tomar en consideración entonces lo que mencionábamos al inicio, que son las perspectivas, atributos y esa multiconcepción de la salud de enfermedad. Entonces, el ordenamiento territorial va a responder a cuál es el diseño de la atención que se tiene definido. Si nosotros desde nuestro diseño de la atención estamos específicamente con programas verticales que únicamente tienen metas hacia ciertos grupos de la población, nuestro ordenamiento debe responder a ese diseño de la atención. Pero si nuestro diseño de la atención va hacia atenciones de promoción, prevención, curación, rehabilitación y hacia el individuo, hacia la familia, hacia la comunidad, ese ordenamiento territorial tiene que tener coherencia con ese diseño de la atención que hemos definido. Entonces, la definición operativa del trabajo de atención individual, familiar y comunitaria establece necesidades específicas para el acceso de los equipos a las comunidades y familias. Entonces, ya entrando en materia en el ordenamiento de las redes de atención en salud, ¿cuáles son sus criterios para la reestructuración? Hemos tenido como en el proceso de reconceptualización identificando algunos términos claves para este proceso de la reconceptualización de redes. Y partimos de la definición de ordenamiento de la red de atención en salud. El ordenamiento territorial de la red de atención en salud es la forma como se distribuyen las familias y sus comunidades en el territorio en perspectiva de garantizar el acceso de la población a una atención comunitaria, familiar e individual. Es en sí una demarcación territorial que garantiza la accesibilidad de la población a la atención. Eso es en esencia ese proceso de ordenamiento, esa demarcación territorial que garantice la accesibilidad de la población a la atención. Pero si rezamos un poco en la diapositiva anterior, en que es la definición operativa del trabajo de atención individual, familiar y comunitaria que establece necesidades específicas para el acceso de los equipos a las comunidades y familias. Entonces, ese ordenamiento también debe responder que la atención en salud debe estar cercana para las personas, familias y comunidades, pero también debe estar cercana para los equipos de trabajo en salud para que puedan
ser, para que puedan realizar los equipos atenciones intra y extramuros que le permitan realmente llegar hacia los individuos y familias. Entonces, este ordenamiento territorial sirve de referencia para la estructura organizativa de la red de atención institucional, atención brindada por los equipos, además de que donde se ubique específicamente la infraestructura. Entonces se define también con este proceso de ordenamiento territorial dónde van a quedar ubicados los puntos de atención. Entonces, si se dan cuenta, el ordenamiento territorial sirve para que se tenga claridad en cómo los equipos van a poder estar cerca de las personas, familias y comunidades, y también cómo las personas, familias y comunidades van a estar cerca de los equipos. Dentro de los criterios de este proceso de ordenamiento es clave también tener en mente que el ordenamiento de la red de atención en salud es base para la asignación y definición de equipos de trabajo físicos y recursos que estarán a cargo de personas, familias y comunidades definidas en un espacio geográfico específico. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, yo tengo que tener definida cuál va a ser mi atención en salud que yo pretendo darle a individuos, familias y comunidades. Y cuando yo tenga definida cuál es esa atención que yo pretendo darle a las personas, familias y comunidades, tengo que definir a qué distancia, cómo voy a asignar yo cargas laborales, qué equipo le tengo que brindar a los equipos de trabajo, qué equipos de trabajo voy a necesitar para lograr esa definición de atención que se ha planteado. Entonces, desde la propuesta del Instituto de Salud Incluyente se tienen bases para ese ordenamiento de la red de atención en salud y esa demarcación que hacíamos referencia, esa demarcación territorial que garantiza la accesibilidad a la población, se fundamenta en este listado de criterios para definir cómo asignar o delimitar territorialmente la red de atención en salud. Los criterios que se plantean que se deben tomar en cuenta para el ordenamiento territorial son criterios políticos, ¿verdad? Tipo de liderazgo, organización local, conflictos, historia sociopolítica, geográficos y clima, o sea, las características del terreno, la topografía, clima, variables estacionales, variables climáticas, vías de comunicación, cuáles son las vías de acceso, el tipo de traslado, medios de transporte disponibles, cuáles son las características sociolingüísticas, cuáles son los tipos de organización por comunidad lingüística, pueblos originarios, distribución de la población. En esa distribución de la población se hace referencia a la densidad y dispersión poblacional, relación con otras colectividades características habitacionales propias, en determinación social y condiciones de riesgo, poblaciones en riesgo, individuos, familias, condicionantes, proceso de producción, consumo sociocultural y el perfil epidemiológico. Esas son entonces las bases para el ordenamiento territorial desde nuestro planteamiento. Ya en la estructura organizativa, o sea, ya definimos que vamos a tener una demarcación territorial. Entonces, esta estructura organizativa de la red de atención en salud institucional parte de una lógica local. La estructura organizativa corresponde a la forma como se ordenan y coordinan los aspectos estructurales y procesales de la red de atención en salud con el fin de garantizar capacidad de resolución, continuidad, longitudinalidad, con base en las perspectivas y atributos de la red de atención en salud. Entonces, vamos a revisar las características de cada uno de los niveles de agregación. O sea, si dijimos que vamos a demarcar territorialmente para poder realmente lograr acceso y cobertura con las 4 perspectivas y los 13 atributos, estas características de cada uno de los niveles se inicia con la definición de sectores. Un sector se refiere a un espacio geográfico, que es la unidad mínima de planificación sanitaria del modelo de redes, conformado por una o más comunidades de acuerdo con mecanismos de consenso para su conformación y criterios. Son considerados para calcular la carga laboral de los equipos de salud.
La mayoría de sectores poseen en promedio una población adscrita de 2.500 habitantes, pero para la definición de ese sector se tienen que tomar en cuenta las bases para el ordenamiento que revisamos en las diapositivas anteriores, las características políticas, geográficas y clima, vías de comunicación sociolingüística, distribución de la población, determinación social y condicionantes y riesgos. Entonces, este 2.500 es un promedio, pero pueden haber sectores con cantidades menores o con cantidades mayores, que va a depender del análisis que hagan los equipos de trabajo. A cada sector, desde la propuesta del Instituto de Salud Incluyente, se destina un puesto de salud y un equipo comunitario de salud integrado por 2 o más auxiliares de enfermería comunitaria según la carga laboral. Otro nivel de agregación en la siguiente escala son territorios, que se define como un espacio geográfico y de planificación sanitaria del modelo de redes conformado por 1 o más sectores, un máximo de 6. Se establece tomando en cuenta la cercanía y accesibilidad entre sí, acorde a la dispersión poblacional, accidentes geográficos, vías de comunicación y topografía, los mismos criterios que revisamos en diapositivas anteriores, a modo que los equipos de salud adscritos al territorio puedan abarcar todo el territorio. Generalmente, los territorios poseen una población promedio de 10.000 habitantes y cada territorio es cubierto por un equipo multiprofesional cuya sede debe estar en la infraestructura ubicada dentro del territorio.